Aquí, tanto a la participante conectada y a los estudiantes que se podrán aquí anexar más tarde o en la medida que vayan viendo el video. Bueno, se va a dar inicio a un ciclo de clases sincrónicas. Hoy comenzamos con la primera de la materia de Derecho Procesal Civil 1, correspondiente al posgrado, perdona, la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigaciones y Posgrado IEPSI. Primeramente, pues, es importante conocer la docente o profesor facilitador quien les va a impartir la materia en este trimestre. Tenemos en la lámina mi identificación. Mi nombre es Zulay Mercedes González Contreras, abogado en ejercicio, en la cual egresé, como lo ven ahí, en la Universidad Católica del Táchira en 1992, con 30 años de ejercicio profesional, con títulos de especialista y magíster en universidades reconocidas como la de Colombia, la Universidad de las Fuerzas Armadas, la UNEFA, y una especialización en criminalística obtenida aquí por el Instituto en el IEPSI el año que acaba de finalizar. Ahí tenemos el correo para información y sobre todo consultas. Y también el teléfono, que más que todo vamos a tratar que sea para mecanismos de información, porque para lo relacionado con consultas, cómo se van a hacer las evaluaciones o algunas dudas de la materia, pues yo les recomendaría no utilicemos tanto el WhatsApp, sino hagamos la llamada y obtengamos la respuesta que nos interesa. Bien, se vuelve a conectar la participante Robinson. Bueno, vamos a dar, como se dice, la actividad a los fines de ser clave y de esa manera pues ir poco a poco comprendiendo el contenido de la materia. En cuanto a la planificación, que ya se encuentra igualmente en la plataforma, por favor, y en esto quiero ser bien enfática, las fechas. Ya a partir de hoy hasta el domingo comienza la primera evaluación. Por favor, presentar las evaluaciones en la fecha, no tratar de dejar para lo último y sobre todo ser muy claros en lo que se le está pidiendo. Se le está pidiendo sobre todo en la primera actividad y la segunda, que son las que tienen, hay que tener ensayo e informe, eso tiene que ser hecho bajo modalidad de Word y empiezan a utilizar las normas A, porque esas normas tarde o temprano las van a utilizar para su trabajo de grado, para otras actividades también relacionadas con las evaluaciones, y de esa manera pues también ustedes van adquiriendo la destreza de la redacción, porque el abogado, nosotros nos especializamos es por la redacción y por la aplicación de la ley. Así que ahí están claras las fechas, el valor, el valor aquí en la presión no es 20%, sino 25% que vale cada evaluación. Y por favor, sobre todo, insisto en las fechas, que sean colocadas las evaluaciones en las fechas para que así no tengamos inconvenientes al final del semestre. Bien. Ahora sí, vamos a entrar con la primera evaluación. Que acaban de ingresar dos participantes más. Bueno, es decir, que vamos a tener en la clase bastante afluencia de participantes para que de esa manera, pues, la explicación sea conocida por la gran mayoría de los
formantes del juicio. Bien, ya entramos a la segunda modalidad del derecho procesal. En el trimestre anterior, pues comenzamos tanto en el procesal 1 como en la teoría del proceso, aquellos principios básicos generales de lo que es el derecho procesal. Vamos a entrar en el procesal 2 con lo que es el estudio del libro segundo y una parte del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, como lo es el procedimiento ordinario de ejecución de la sentencia. Bien, por favor, a los participantes, traten de para que no se escuche, para que no se escuchen los ecos, por favor. Bien. La demanda, el libro segundo y el libro tercero. Del libro segundo, demanda, contestación de demanda, informes, sentencia, medidas preventivas y ejecución de sentencia. Y del libro tercero, lo que son el poder cautelar. Bien. Cuando tocamos en el procesal 1, la trilogía del proceso, precisamente ahí se explicaba de que el primer elemento por excelencia es la acción. Y la acción, pues, es precisamente el momento por el cual la persona, que ya en el proceso lo llamamos la parte, dado sus requisitos de legitimidad, de cualidad y de interés, requisitos que no se nos pueden olvidar, porque eso es uno de los primeros aspectos fundamentales cuando se va a interponer la demanda. Acude al órgano jurisdiccional a dirimir su cosa. Bueno, como no, se tocó la acción, la pretensión, y en ese momento se dijo que la demanda es el acto por el cual accede la parte a materializar la acción y dar lugar a la pretensión. Bueno, precisamente entramos ya con lo que es el procedimiento ordinario y cuál es el acto por el cual se inicia el procedimiento ordinario. Y en este momento vamos a entrar con lo que son la demanda, las excepciones que se presentan cuando la demanda pues es objetada y la contestación, que es lo que hace la otra parte. Porque dentro de la acción y la excepción, la parte, sea demandante o sea demandado, tiene igualmente que tener cualidad, interés, legitimación a los fines de ejercer el momento procesal y el acto procesal que aquí se está indicando. Bien. Entonces, tenemos que la demanda va a corresponder los siguientes: procedimiento ordinario, demanda, requisitos, admisión, reforma, emplazamiento. Y la cuestión es previa, el segundo punto. Bien, procedimiento ordinario. Precisamente, el libro segundo del Código de Procedimiento Civil inicia con el procedimiento ordinario, porque este libro, en el libro segundo, encontramos lo que es el procedimiento ordinario y la ejecución de la sentencia. Y dentro del procedimiento ordinario, vamos a tocar en esta primera clase los dos principales momentos por el cual realiza las partes, sea demandante, sea demandado. En él generalmente se litigan lo que son la lesión de los derechos e intereses en general. Aquí es el llamado procedimiento principal, o en formas muy coloquiales, el procedimiento madre de todos los demás procedimientos que se van a estudiar en el procedimiento especial ya al terminar la carrera. Y en este libro, pues precisamente encontramos las directrices
cómo se va a llevar a cabo la solución general de los conflictos. Por ello, como aquí lo indica su lámina, el procedimiento ordinario es el procedimiento conforme al cual se deben iniciar, sustanciar y decidir todos los litigios que no tengan pautados un procedimiento o un modo especial a proceder. Esas son las excepciones que se van a ver en el libro cuarto, que es donde se encuentran los procedimientos especiales. Se encuentra en el libro segundo, a partir del artículo 338 y siguiente, y como muy claramente lo dice, las controversias que se resuciten entre las partes en reclamación de algún derecho se ventilarán por el procedimiento ordinario si no tiene pautado un procedimiento especial. Y el inicio del juicio, el procedimiento ordinario comenzará con la demanda y se propondrá por escrito en cualquier día y hora ante el secretario del tribunal o ante el juez. Bueno, con respecto a esta norma del artículo 339, pues en la práctica procesal, ¿cómo es que se introduce la demanda? En la jurisdicción, por lo menos nuestra jurisdicción, la del Estado Táchira, pues está conformada por 4 tribunales de primera instancia. Ellos cada 6 meses se designa un tribunal llamado tribunal distribuidor. Y primeramente se lleva el escrito del libelo ante el tribunal distribuidor y él realiza el sorteo para asignar en cuál de los 4 tribunales va a quedar la demanda. Una vez que dentro de los 4 tribunales se indica dónde queda la demanda, en ese tribunal se llevan a cabo ya la demanda quedará a ser sustanciada en ese tribunal y se acompaña los medios probatorios por el cual va a fundamentar la demanda. Si tiene que necesidad de llevar a la parte, pues lleva a la parte para su identificación y de ese momento comienza el procedimiento. Tenemos la demanda, el acto procesal inicial del procedimiento ordinario. El mismo que comienza con la demanda y se propondrá por escrito de cualquier juez el día y hora ante el secretario del tribunal o ante el juez. Mayormente esto, así como funciona, y quien recibe e identifica las partes es el secretario. El secretario es el que prácticamente es el funcionario de entrada cuando se va a realizar cualquier acto procesal, porque todo escrito, toda diligencia, todo movimiento que se genere dentro de ese expediente se acude ante el secretario. El juez es su trabajo como integrante, como máxima figura del órgano jurisdiccional, dar las decisiones. Eso es lo que hace el juez. El juez, en la práctica, pues muy escasitamente, por lo menos dentro de mis años que tengo como abogado, pues recuerdo, bueno, y eso porque no estaba el secretario, que me recibió un escrito un juez, pero eso es un caso excepcional. Mayormente todo eso lo hace es el secretario. Y el artículo 340, que precisamente en los 9 minerales están los requisitos de la demanda. Mi recomendación a ustedes como futuros abogados, esos son requisitos sine qua non. Un requisito que falle en la demanda de los que está indicado en el 340 es motivo para que la demanda empiece a tener efecto. Y cuando tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil, yo quiera, sea en esta década del siglo XXI, existe el llamado despacho saneador, en la cual va a ser más exigente en los requisitos de la ley. Entonces, desde ahorita aprendamos que estos son requisitos de obligatorio cumplimiento. No puede el escrito fallar uno de ellos. Y aunque no lo tenemos ahorita en el actual código de 1987, pero sí en la reforma, yo quiera, como lo dije anteriormente, la aprueben en esta década, el despacho saneador sí tiene que esos requisitos se cumplan. Entonces, de una manera muy brevemente, se le indicará en qué consiste cada uno de ellos. Primero, la indicación del tribunal ante el cual se propone. Generalmente eso lo va a determinar es la competencia, sea municipio, sea primera instancia. La competencia tanto por la cuantía como por el territorio.
La identificación del demandante y el carácter que tiene en el número 3 y igualmente la identificación del demandado en el carácter que tiene. Entonces, en el requisito 2 se identifican las partes, tanto el demandante como el demandado. Y esa identificación es completa. Nombres, apellidos, siguiendo las normas del registro civil, estado civil, domicilio. Ojo con el tema del domicilio, por eso el domicilio es importante, sobre todo en esto relacionado con la demanda, donde se introduce qué tribunal es competente, la cédula de identidad, el estado civil y no sería, y no es tampoco materia de que sea redundante, colocar la profesión, si es necesario colocar la profesión, tanto el demandante como el demandado. En el numeral 3, si el demandante y demandado fuera una persona jurídica, porque acuérdense que el derecho, y esto lo vimos en Civil 1, la persona es natural o jurídica. Así como puede demandar el ser humano de carne y hueso, también puede demandar una empresa. Como puede ser demandado también ser una empresa. Naturalmente, los datos de la empresa y el representante legal, que es a quien prácticamente en nombre de la empresa va a ir dirigida la citación. El objeto de la pretensión. Y aquí tenemos que ser muy directos. Por eso cuando se explicó el procesal 1 y en teoría del proceso, ¿qué era la pretensión? Bueno, aquí lo vamos a materializar. Aquí ya vamos a indicar la pretensión. Y la ley se indica en el caso de un mueble, en el caso del mueble, en el caso de ese moviente, y colocar los títulos del registro donde conste tanto el mueble como el inmueble y los inmuebles. Identificar datos, lugares, medidas, todo eso se tiene que colocar como en el objeto de la presentación. La relación de hecho y los fundamentos de derecho. Por eso es que cuando se producen los conflictos, muy claro se les explica en la pretensión, tiene que basarse en una relación jurídico-material. Y esa relación jurídico-material la indica una norma jurídica. ¿Dónde está esa norma jurídica? Mayormente las normas de derecho sustantivo. ¿Dónde está la norma? Entonces, si usted va a demandar la disolución del matrimonio, pues tiene que indicar la norma del Código Civil donde se encuentra la disolución del matrimonio. Y así sucesivamente con las pretensiones que se vayan a indicar. Los instrumentos en que se fundamentan, eso es natural que se presente. Si usted va a demandar una disolución del matrimonio, se supone que ese matrimonio tiene que constar en el acta de registro civil. Entonces, con la demanda, usted tiene que acompañar el acta de registro civil donde conste ese matrimonio que se va a disolver en la sentencia. Si se demandara indemnización de daños y perjuicios, la especificación de este y sus causas. Mayormente, este requisito se aplica es en las demandas que tengan que ver con cumplimiento de contratos. Cuando se demanda cumplimiento de contratos o acciones de nulidad o demandas de simulación, generalmente se toca el tema de los daños y perjuicios. Entonces, ahí se establecen los mismos a los fines de determinar la cuantía de la demanda. En el caso de los apoderados judiciales, que es lo que nos compete a nosotros, pues hay que indicar si la parte actúa con apoderado judicial, indicar el apoderado, la identificación del apoderado y consignar con la demanda el instrumento poder del apoderado. Eso es algo que acompaña igualmente al documento fundamental de la demanda. Y la cédula de dirección del demandante a que se refiere el artículo 174. Eso significa el llamado domicilio procesal, en la cual pues mayormente pues se coloca, puede ser sí la dirección del demandante, pero si la persona pues tiene su apoderado, pues esa dirección va a ser la oficina del abogado. Por lo menos en el caso de mi persona, cuando asisto a las partes, pues yo mayormente coloco la dirección de mi oficina
a los fines de que cuando se necesite que le envíen una notificación del tribunal por una situación que se produjo, pues tenga conocimiento y se haga lo que se indica en la notificación. Bueno, una vez que la demanda será redactada, cumpliendo todos los requisitos, acompañado de sus documentos fundamentales, ahí viene el primer acto del juez, que es la admisión de la demanda. Eso lo hace, es el órgano jurisdiccional en la persona del juez. Y para admitirse la demanda, pues tiene que llevar a cabo y cumplirse todos los requisitos, que se hayan establecido los principios del proceso, que las partes estén debidamente legitimadas y asistidas. Entonces tenemos en el artículo 341 de lo siguiente: presentada la demanda, si es contraria al orden público, a algunas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, el tribunal la admitirá. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa del auto de admisión que que niegue la admisión de la demanda. Se oirá apelación en ambos efectos. Claro, aquí naturalmente tiene que oír lo que de alzada, que es el Tribunal Superior, porque está presionando lo que es uno de los principios fundamentales de la tutela judicial efectiva, como lo es el acceso al órgano de la Administración de Justicia, porque al negarte la demanda, justamente te está negando el acceso. Entonces, para un juez negar la demanda, tiene que ser contrario a la ley y contrario al orden público y a las buenas costumbres. Se puede producir la figura de la reforma de la demanda. La parte demandante tiene momentos, puede ser antes de la admisión y después de la admisión. Se produce la admisión, la reforma de la demanda. Si se hace una reforma de la demanda antes de la admisión, pues se puede corregir las veces que sea conveniente. Realmente se hace por una sola. Ahora, lo que sí sucede es que cuando se reforma la demanda, una vez se cite el demandado, es decir, antes de citar al demandado, las reformas se pueden hacer en varias veces, que por lo general ocurre una. Pero si usted demandó, se citó, puede hacerle la reforma a la demanda. Lo que sucede es que al demandado se le tienen que volver a dejar los 20 días para que conteste la demanda. Es decir, primeramente tenía 20 días, pero cuando se produjo una reforma a la demanda, se le vuelven a dar otros 20 días más sin necesidad ahora de la citación. Eso es algo que hay que tenerlo presente, porque la reforma de la demanda fue un mecanismo como para aclarar algunas cuestiones que necesita la demanda reforzarse. Entonces, como lo dice muy claro la norma es 343, el demandante podrá reformar la demanda por una sola vez antes que el demandado haya dado lugar a la contestación de la demanda. Pero si en este caso se concederán al demandado otros 20 días para la contestación sin necesidad de citación. Entonces, como le digo, generalmente ocurre una sola vez. Puede ocurrir antes de la citación o después de la citación, pero si ocurre después de la citación, se le dan los 20 días al demandado. Ahora, podrá venir una pregunta de ustedes, ¿y si es antes? Bueno, y si es antes, pues en la concursa va a tener la demanda original y va a tener la otra copia de la reforma. Si es después, bueno, el demandado pues tendrá que darse cuenta que hubo una reforma y está la demanda alegando, bueno, si hay un punto de esa reforma que tiene que contradecir, pues lo tomará pendiente. Y vamos a el primer acto por el cual, además de la admisión, aquí viene ese trabajo que empieza a ser la parte para lograr precisamente que el demandado conozca que lo están demandando y contesta la demanda, que es el llamado emplazamiento. Cuando el juez admite la demanda, ahí mismo indica el emplazamiento que una vez que se cite, tiene 20 días para contestar la demanda. Entonces, la admisión y el emplazamiento son actos que vienen en un mismo auto y esos autos son dictados por el órgano jurisdiccional, por el juez. El trabajo de la citación, que precisamente lo realiza el alguacil,
una vez que conste en el expediente que el juez dictaminó el acto de la citación, entonces es donde viene el trabajo de la parte demandante en suministrarle al alguacil los medios económicos necesarios para llevar a cabo la citación del demandado. Esto es elaborar las boletas y sacarle la llamada compulsa, que la compulsa es la llamada copia de la demanda. Entonces, por ser un acto judicial del juez, llama al demandado para que tenga derecho ante el órgano jurisdiccional y por la citación se llama al demandado a la contestación de la demanda. Ahora, voy a hacerles una aclaratoria con respecto a lo que es este acto de la admisión y la citación. Si nos vamos a la ley, pues naturalmente que el deber ser es que la admisión de la demanda pues no tenga costo, porque tenemos una norma, tanto el 26 como el 254, que nos indica que los actos del proceso, los actos judiciales, son gratuitos, que la justicia es gratuita. Pero para nadie es un secreto, y voy a ser muy clara y muy sincera en esta clase, de que en este momento en Venezuela la justicia es paga. Es paga. Todo acto, sobre todo la admisión de la demanda y el emplazamiento, ya tiene una inversión. Y en eso tenemos que ser nosotros muy claros con los clientes. Y si todavía en Venezuela no solucionamos este problema político para que se extrabe la economía, para que la economía se mejore y vuelva a la administración pública, recibir el presupuesto que tiene que recibir y sobre todo la administración de justicia para poder cumplir sus fines, pues la admisión de la demanda van a pedir una colaboración y el emplazamiento igualmente pues tiene su costo, como es sacar la confianza, la orden de comparecencia y el traslado del alguacil al lugar que en la misma demanda se indicó que visitar al demandado. Entonces, estas son situaciones que tienen que ustedes que saberlo, porque esta carrera es bastante corta, ya prácticamente en 3, 4 años ya ustedes son abogados. Como les dije al principio, yo quiero que en esta década se apruebe la reforma del Código de Procedimiento Civil, que es la que falta por reformar. Pero ¿qué sucede? Que si no tenemos la solución política por el cual la Administración de Justicia pueda volver a tener un presupuesto idóneo, y como lo dice la misma Constitución, el 10% del PIB para poder dar su funcionamiento, pues las partes que utiliza el órgano jurisdiccional, pues sencillamente tenemos que dar la colaboración, o popularmente lo llamamos el famoso rebusque, para que el tribunal admita la demanda y pueda iniciar su función. Esto se lo quiero aclarar porque en la ley no vemos que la admisión tenga un costo por un lado, pero esto es lo que sucede y tenemos que entender. Bueno, la forma de hacer la citación, ahí los tenemos: personal, por correo, carteles, comisión, consorcio y edictos. Y las cuestiones previas, pues son este mecanismo por el cual la parte demandada, antes de contestar la demanda, hace algunas observaciones para que la demanda sea arreglada. Eso es lo que mayormente sucede con las cuestiones previas. Están establecidas en el 346. Existen dos formalidades: las migratorias de la numeral 1 a la numeral 6 y la de inadmisibilidad de la numeral 7 a la numeral 12. El procedimiento está establecido en el 349. La primera es determinar la jurisdicción y competencia, que eso se hace por la sala político-administrativa de TCJ. La 2 y la 6 con la subsanación del defecto agregado, y de la 7 a la 11 con la contradicción para que se declare con lugar y pueda ser resuelta la cuestión previa. Estas cuestiones previas, sobre todo,
la 7 y la 11, si son decididas con lugar, pues tienen apelación en ambos efectos. Si son decididas con lugar, apelación en un solo efecto. Bien. Bien. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta para los participantes antes de entrar a la contestación de demanda? Bueno, seguimos. Entonces, vamos ya con la unidad 2 y vamos al a la segunda parte, como se dice, de la película, que es la actuación del demandado. Entonces, ya el demandado, ¿qué es lo que hace una vez que se cita? Una vez que tiene el lapso de los 20 días para realizar la actuación procesal, que es la contestación de la demanda. Y precisamente la contestación de la demanda es el ejercicio del derecho a la defensa que hace el demandado, que igualmente lo encontramos como principio fundamental en la Constitución, en el artículo 49 y en el propio Código de Procedimiento Civil, a partir del artículo 358. Bien. Entonces, en la contestación de la demanda, pues requisitos en sí no lo hay. Lo único que expresa el artículo 360 es que se hace por escrito y en el 361 lo que se establece es que se contesta en todo o en parte aceptando o contradiciendo los puntos que a su juicio en la demanda vean como motivos de llevar a cabo la contradicción. Eso más que todo lo que dice la norma del 361 del Código de Procedimiento Civil. En la contestación de la demanda, el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación las razones de defensa, excepciones perentorias si creyere conveniente a ella. Yo por lo menos dentro de mi recomendación como litigante que soy, es que cuando se haga la contestación de la demanda se vaya en un orden. Si hay contradicción, todos los puntos que se contradicen. Si de repente hay inconveniente, los puntos que se contradicen. Y también, así como la demanda se presentan documentos, igualmente la contestación también se deben presentar documentos. Eso es mi recomendación a los fines de que de verdad el ejercicio al derecho a la defensa sea un ejercicio eficaz y de buen resultado también para el demandado. La oportunidad, hay dos momentos de oportunidad. Si se presentó cuestiones previas y las cuestiones previas fueran resueltas, se contesta dentro de los 5 días, una vez que haya finalizado la solución de la cuestión previa. Si no hubo cuestiones previas, si no se va a contestar al fondo, se contesta dentro de los 20 días. Y aparte de la contestación del fondo, solamente el demandado puede oponer dentro de esa contestación la falta de cualidad del demandante para poder intentar la acción. Tenemos la reconversión, confesión ficta, tercer informe y sentencia. La reconversión es la llamada mutua petición o contrademanda que hace el demandado al demandante y se hace de la misma manera como si fuera interponer una demanda. Ahí tenemos el concepto de la contestación de demanda, como se lo dije anteriormente, la oportunidad, ahí la tenemos, si hubo 20 días, si no hay cuestiones previas, si hay cuestiones previas dentro de los 5 días, la confesión ficta y la reconvención, la primera, la confesión ficta, es la llamada procedimiento de rebeldía o llamado contumacia, en la cual el demandado ni contesta demanda ni promueve pruebas. Si esto sucede, el juez debe decidir a los 8 días una vez vencido el lapso de promoción de pruebas. La reconvención, la mutua petición del demandado, la reconversión se interpone dentro del mismo lapso de la contestación de la demanda, dentro de los 20 días, y una vez finalizada el lapso de contestación, el juez tiene un lapso que no puede pasar de 3 días para admitir la reconversión y de esa manera el demandante, que ahora va a ser demandado, tiene que contestar la reconversión en un lapso de 5 días. Hay un procedimiento en el cual puede ocurrir, mayormente se da dentro de la que es la tercería, que es intervención
de otras personas por intereses dentro del juicio y se hace de dos maneras, voluntaria y forzosa. Tenemos desde el artículo 370 al 387 y este procedimiento se abre paralelo al juicio municipal porque el tercero demanda al demandante y al demandado por la situación en la cual se presenta en la tercera. Y lo último, antes de entrar al tema de la segunda clase sincrónica, que ya prácticamente vamos a tocar lo que es la sentencia y el procedimiento cautelar, la decisión de la causa. No voy a tocar aquí lo referente al acto probatorio, que es lo que viene después de la contestación, porque esto ya es materia que la van a ver ustedes aparte. El acto probatorio, que es la segunda parte del procedimiento ordinario, pues es una parte bien extensa y tiene que ser dada por demora, así como se da esta etapa del procedimiento ordinario, igualmente con el acto probatorio. La decisión de la causa, previa a la decisión de la causa, cuestión de 60 días que tiene el juez una vez que se haya evacuado las pruebas, hay un lapso de 15 días, que es precisamente el día 15, donde las partes pueden presentar los llamados informes. Eso sí se hace en un día específico y lo hacen las dos a la vez. Y una vez finalizados los 5 días, el juez puede utilizar un mecanismo que se llama auto para mejor proveer, como para llevar a cabo algunas actuaciones que son necesarias para dictar la sentencia. Y por último, se abre el lapso de los 60 días, una vez que hayan pasado el lapso de el 15 días para informes, los 8 días para hacer las respectivas observaciones. Si el juez vio oportuno dictar un auto a la peor, si no lo ve oportuno, entonces tiene 60 días para decidir. Estos 60 días son días de calendario consecutivo, de calendario continuo, y generalmente los jueces deciden de acuerdo al orden en que vayan los procesos. Bueno, por hoy, pues, esto fue el contenido de la primera clase sincrónica, lo que es el inicio del procedimiento ordinario y la actuación de las partes, lo que hace la una y lo que hace la otra cuando se inicia el proceso. ¿Hay alguna pregunta? Porque ya estamos a poco tiempo de finalizar. El participante, hay Bélgica León, Ludmila Pinzón, sobre todo si hay alguna duda con respecto a las evaluaciones, por favor. Esta semana empezamos con la primera, con el ensayo. La manera de escribir la contestación, la demanda, mire, generalmente tanto la demanda como la contestación se hace en papel común, en papel blanco. Desde que tuvimos la reforma de la Constitución en 1999, se derogó la utilización del papel sellado y ahora eso se hace en papel común. La redacción, mire, eso es un trabajo de estética, hay que tener orden cuando se redacta un escrito de esto.